Hola a todos, mi nombre es Angie Caterina Giraldo y el día de hoy voy a exponer las ideas principales de el texto El valor de educar de Fernando Sabatero. Puntualmente las ideas del prólogo y del primer capítulo. El prólogo está escrito a modo de carta y se llama Carta a la Maestra. Yo en el prólogo identifiqué dos ideas que unifican todo lo que el autor expresa allí en el texto, y es la primera idea es la noción sobre la crisis de la educación, y la segunda es como la disposición o la misión del maestro frente a esta crisis. Entonces, antes de adentrarme al tema de la crisis educativa, me parece importante mencionar que la crítica y el análisis que el autor hace es una crítica desde la educación básica, es decir, desde la primaria y la secundaria. El autor allí establece como esa importancia de la educación básica para el desarrollo de la cultura, porque la educación básica es como esa primera educación, como esa base y ese primer fundamento que posibilita el interés del individuo por adentrarse a la cultura, que perfecciona o corrige los hábitos o la conducta del individuo para adentrarlo a la cultura. Entonces, por eso él establece que es como tan importante esa educación básica, pero entra en crisis en el momento en que se subestima y se olvida, porque normalmente esta educación tiende a ser muy olvidada, muy abandonada. Supongamos en nuestro contexto, normalmente los colegios no cuentan con unas condiciones mínimas para el desarrollo de la educación. La mayoría de las veces en las escuelas y en los colegios no hay buenos recursos tecnológicos para el desarrollo educativo, no cuentan los profesores con buen pago, la infraestructura tampoco aporta mucho. Normalmente los colegios son muy pequeños y tienden a haber muchísimos estudiantes, y esto hace que el trabajo educativo sea mucho más tedioso y más complejo. También el asunto de la alimentación, alimentos en mal estado, sin tener en cuenta de que hay muchos colegios y escuelas que ni siquiera cuentan con alimentación para los estudiantes. Entonces son todos ese tipo de factores los que nos demuestran que realmente lo que dice el autor es cierto. Normalmente esta educación es la más importante porque es el primer fundamento y esa primera educación que prepara al individuo, ¿cierto?, para la sociedad, pero es la más olvidada y es la más subestimada. Y en relación con la labor del maestro, también se subestima mucho al maestro de esta educación básica. Entonces él allí menciona de que se tiende a privilegiar mucho más la educación superior, pero que no tenemos en cuenta de que sin la educación básica no hay educación superior. Entonces él allí mencionaba algo, y es de que los maestros de las escuelas y los colegios preparan a los alumnos para el disfrute de la conquista cultural. Es decir, lo que hace la educación básica, la primaria y la secundaria, es posibilitar que el individuo disfrute la cultura, ¿cierto? Se adentre a la cultura. Sin ese desarrollo del disfrute y de la conquista de la cultura, no hay educación superior. Entonces, él por eso menciona de que se olvida, se abandona esa educación. Aunque en relación con el privilegio que él dice que tiene la educación superior, pues hay que tener en cuenta que la educación superior tiene sus propias crisis, ¿cierto? Tiene sus propias crisis. Sabemos que hay un vacío enorme en cuanto a los recursos de la educación superior, en cuanto al financiamiento de la educación superior, específicamente en las universidades públicas. También hay un abandono y eso genera muchas crisis en cuanto a la educación superior. Entonces como que tiene sus propias crisis, pero es muy cierto lo que el autor dice del abandono de la educación básica. Entonces es allí donde surge pues como esta crisis, porque se imposibilita como el desarrollo de los objetivos de la educación. Se disuelve, o mejor dicho, se pierden los objetivos de la educación en medio de todo ese abandono, porque entonces, ¿cuáles son los objetivos de la educación, de la educación básica, ¿cierto? Entonces es allí en donde se plantea la segunda idea que mencionaba, que era como la disposición que debe tener el maestro o la misión que debe tener el maestro frente a esta crisis.
Y él desarrolla algo sobre el optimismo que a mí me parece que es como muy bello y muy importante. Y es que pues uno normalmente siempre dice que la educación es a la final una víctima del sistema, es condicionada para ser útil para el desarrollo del sistema y es moldeada para eso. Entonces uno siempre concibe de que la misión del maestro es una misión imposible, muy tediosa, muy complicada. Entonces como que siempre como en esa postura pesimista de la educación, y él menciona de que la disposición que debe tener el maestro frente a esta crisis de educación es esa disposición de, como esa esperanza, ¿cierto? Como ese optimismo o esa creencia de que se puede lograr, de que se puede desarrollar la educación en los individuos y de que se puede cambiar la crisis y de que se puede restablecer la educación. O bueno, entonces me parece muy bello porque pues sí, uno siempre dice como no, es que es imposible el desarrollo de la educación y todo eso, y por más que uno lo intente, pues hay cosas que se le salen a uno de las manos, pero entonces, ¿para qué enseñamos? ¿Para qué nos estamos formando como maestros? Si la esencia del enseñar al final es esa, es creer, es tener esperanza. Si no tenemos esa esperanza y esa creencia de que se pueden mejorar las cosas, entonces pues no nos formemos como maestros o no enseñen los que ya estén formados, porque a la final esa creencia de que pueden cambiar las cosas es la que posibilita el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo educativo. Entonces esa me parece que es una idea bastante importante, y esas son como las dos ideas que yo recogí de esa primera parte del texto. Bueno, sobre la segunda parte, que es el capítulo 1, que se llama el aprendizaje humano, él allí empieza como a hacer un seguimiento de cómo se lleva a cabo la educación, cómo llegamos a la educación los seres humanos. Entonces él empieza a hacer como unas distinción, como unas diferencias y unas semejanzas en cuanto al resto de los animales, en este caso pues los chimpancés, bueno, los monos. Entonces él dice, primero establece algo del deber ser de nosotros como seres humanos. Entonces él menciona, pues nosotros nacemos siendo seres humanos, pero no basta con eso. Hay unas condiciones o unos factores que se pueden decir morales que posibilitan un segundo nacimiento. Él lo llama así, un segundo nacimiento, para lograr ser lo que debemos ser como seres humanos. Entonces él dice, es que uno nace un ser humano, pero uno no llega a serlo después de un tiempo. Entonces supongamos él empieza a hacer como la diferencia con los monos o con los chimpancés, y es de que ellos nacen y nacen siendo muy hábiles. Nosotros, el bebé humano, nace y es muy indefenso, es muy dependiente y pasa mucho tiempo siendo dependiente de los padres. Entonces, mientras que por otro lado, en el caso de los monos, nacen y son muy hábiles y es muy rápido el proceso de lograr ser lo que deben ser, ¿cierto? Entonces nosotros como seres humanos nos demoramos mucho más, nuestro proceso es mucho más lento para lograr ser lo que debemos ser, para lograr ser humanos. Entonces él hace esa distinción y él dice que nosotros somos el único ser que es infantil, que somos infantiles, y por eso él hace una cita ahí que me parece muy linda, y es la cita que dice algo así como de que todos los hombres mueren jóvenes, porque nosotros siempre somos infantiles en el sentido de que constantemente estamos aprendiendo. Hasta el último día de nuestra vida nosotros estamos aprendiendo. Entonces eso nos hace ser infantiles, nos hace ser inmaduros, mientras que los animales tienden a llevar a cabo ese proceso mucho más rápido y aprenden lo que tienen que aprender, ¿cierto? Más rápido que nosotros. Nosotros somos muy infantiles en ese sentido. Entonces él empieza como a desarrollar el proceso de aprendizaje y de educación en ese sentido, en el sentido de que nosotros aprendemos constantemente. Y lo que hace que nosotros desarrollemos la educación es cuando concebimos y cuando percibimos la ignorancia. El resto de los animales no perciben esa ignorancia. Nosotros sí somos capaces de
de percibir que somos ignorantes en algunos aspectos y el percibir esa ignorancia es lo que posibilita que queramos aprender, que queramos educarnos, es allí donde surge la educación. Entonces, luego de eso empiezas a mencionar de que la educación es un proceso en conjunto, es un proceso en unión. Yo aprendo por los semejantes. Y a mí me parece que hay acá una distinción entre algunos modelos pedagógicos que establecen de que, supongamos, el niño aprende solo. Aprendemos por medio de los sentidos y podemos aprender solitos por medio de la sensibilidad y pues aprender sobre el mundo y todo eso, por medio de la experiencia sensible. Pero entonces él dice que no es suficiente. Él dice, no es suficiente, hace falta un semejante para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Aprendemos en unión, aprendemos con el otro. Entonces él hace una diferencia entre educación informal, que es la educación de los padres, ¿cierto? Y la educación formal, que es la educación pues, de los maestros, que son personas que se preparan toda su vida para eso. Entonces me parece bonito porque la educación surge allí no como ese deseo de aprender, que realmente creo que es innato, sino como el deseo de convivir, de convivir con mis semejantes, de unirnos, de convivir pacíficamente, de convivir armónicamente, ¿cierto? Como de unirnos, de vivir en comunidad, de allí surge la educación. Entonces son como esas las ideas que yo rescato de esta segunda parte. Y eso es todo, muchas gracias.